Ya les voy a decir el capítulo 48, hermanos. Vamos a leer este mensaje. Vamos a leer pocos textos. 48, versículo 29. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a esperar al hermano. Jeremías 48, 29. Gloria a Dios. Vamos a compartir un mensaje, hermanos, que es un tema que quizás a lo mejor no se habla mucho, no sé. A lo mejor sí lo han tratado aquí, no sé. Pero Dios puso en mi corazón este tema mientras estaba estudiando y leyendo Jeremías, este capítulo, y mis ojos se posaron en este texto y como decimos, me cayó el 20, decimos. Hubo un clic ahí, ¿verdad? Porque hay una palabra clave y que casi son como sinónimos. Dice este texto 48, 29 de Jeremías: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos, dice así: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por la vida de mi familia, mi esposa, mis hijos. Los hijos que tú me diste, Señor, son tuyos también, Señor. De hecho, son más tuyos que míos, Padre. Gracias por mi esposa, por mi familia. Gracias por cada familia en este lugar. Por hermano Bañobet, su esposa, sus hijos. Gracias por mi hermana Marta, su familia. Mi hermana Margarita, Señor. Mis hermanos, Señor, que están de este lado, Padre. No los conozco al 100%. Tú los conoces, sus necesidades, Padre. En esta hora, aquí estamos reunidos, estamos contentos. Gracias, Señor, porque nos bendices, Padre, y nos regalas esta oportunidad de poder escuchar tu palabra y recibir bendición de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, habla nuestras vidas y, Señor, y úsame, Señor, para tu gloria. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, siéntense. Gloria al Señor. Si siente que no me escucha mucho, hermano, puede acercarse otro poquito, o está bien ahí. Ok, gloria al Señor, hermano. Escucha y ve bien con un ojo, me dijo. Ya me estaba presumiendo el hermano, el que tiene letras chiquitas su Biblia y está leyendo, y con un ojo, me dijo todavía. Gloria a Dios. Hay gente, hermanos, que ya a temprana edad ya no ven bien, ¿verdad? Pero ¿cuántos tenemos la bendición de ver bien todavía, hermanos? ¿Sí? El que todavía vemos, hermana usa lentes, pero está mirando. Gloria al Señor. Tenemos a mi hermana Anatolia, se llama, ¿verdad? Ella perdió la vista, ¿verdad? Pero ella escucha y la fe viene por él oír. Gloria al Señor. Muy bien, miren, hermanos, si se dan cuenta en este versículo que acabamos de leer, hay una palabra que se repite como que dos veces, ¿no? Primero dice ahí, dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, dice. Entonces dice soberbia, luego dice soberbio. Y hay otra palabra que parece similar, se le dice sinónimo, que son similares, que significan casi lo mismo. Arrogante, dice, ¿no? ¿Cuál otra palabra que dice ahí? Orgulloso. ¿Cuál otra? Altivo y altanero de corazón. Parece que estas palabras son similares, ¿no? Se parecen, pero a mí me llama mucho la atención. No vamos a hablar de la historia de Moab. Moab era un pueblo que nació de la familia de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan? Que Abraham y Lot estaban juntos. Cuando Abraham salió de su tierra, que Dios los llamó, se llevó a su sobrino Lot. ¿Quién sabe por qué razón no quisieron sus hermanos de Abraham, los demás? Pero su sobrino quiso. Él quiso ir con su tío. Hay sobrinos que a veces les gusta estar con sus tíos, ¿no? Yo creo que él también entendió a lo mejor el mensaje. En su momento, no lo describe la Biblia, a lo mejor pasó que Abraham le compartió a la gente: es que Dios me está llamando de salir de aquí, tengo que dejarlos, me tengo que ir, porque el Señor me está diciendo que me va a bendecir y va a ser una nación de mí y tiene una tierra para mí. Y sígame, vamos, ¿cuántos? Sígame los buenos, ¿cuántos quieren ir? A lo mejor ese fue su mensaje, a lo mejor ese fue el evangelio que en ese momento hubo. Y Lot le siguió. Entonces, pero pasa después, como eran pastores de ovejas, se dividen, ¿no? Se dividen. Abraham se fue por un lado, Lot se fue por otro lado, y Lot pues era pastor y tuvo siervos, y tuvo criados, y tuvo mucha gente, y de ahí nacieron los moabitas, sí, de Lot. Pero de Abraham
viene toda la historia, ¿verdad? Viene su hijo Isaac, luego Isaac tuvo hijos, y luego sus hijos tuvieron hijos hasta llegar a ser una nación grande. ¿Sí me explico? Pero no vamos a hablar de todo eso. Lo que me llama la atención es que aquí hay una descripción en Jeremías del pueblo de la nación de Moab. Dice que ellos dice que en general esta nación era una nación soberbia. Y luego dice, es soberbio, es arrogante. Me llama la atención porque se repiten muchas veces como que el sinónimo, estas las palabras, ¿no? Un juego de palabras que casi significan lo mismo. Entonces yo me di a la tarea, hermanos, de más o menos investigar un poquito las definiciones de cada palabra para entender el tema que quiero dar ahorita. Y ahorita les voy a decir cuál es el tema, ¿no? Entonces vamos a ver la palabra soberbia. Dice que la soberbia es un sentimiento de superioridad. En resumen práctico, chiquitito, soberbia es un sentimiento. Como que nada más cuando alguien dice que tiene soberbia, es solamente el sentir, como que da a entender eso. Dice que es un sentimiento de superioridad de una persona hacia los demás. O en otras palabras, por decirles que yo mire a la hermana Margarita y yo digo, yo la verdad, yo tengo más, yo sé más que la hermana. Pero es un sentir, no le digo nada, pero así nada más la veo así como que de reojo, por decirlo así, ¿no? Soberbia. Pero soberbio, un soberbio es alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo. Ahora dice que un soberbio, una persona que tiene soberbia, dice que es una persona que tiene un concepto exagerado de sí mismo y actúa con superioridad, altivez y desprecio a los demás. Vamos a aprender unas cosas hoy, ¿no? Este tema. Yo principalmente estoy aprendiendo y batallo con este punto, hermanos. Pero creo que por eso el Señor me habló con este tema, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasa a nosotros como predicadores, como que compartimos la palabra, siempre no crea usted que Señor, dame el mensaje para el pueblo, porque desde ahí ya suena soberbio, ya suena como que yo no necesito que Dios me hable. Yo lo que quiero, Señor, es que tú me des un mensaje. ¿Para quién? Para ellos, ¿no? Desde ahí ya suena como a soberbia, ¿no? Pero no, hermanos, déjenme decirles que, hermanos, el Señor siempre nos va a hablar primero a nosotros en algún tema. Entonces, repito, soberbio es una persona que tiene un concepto de sí mismo que es exagerado y actúa, dice, con superioridad y desprecio hacia los demás, ¿ya? Dice que es el adjetivo, o sea, es como cuando tú calificas a una persona y dices, esa persona es muy, ¿cómo se llama? Es presumida esa persona. Entonces la soberbia es lo que califica a alguien soberbio, ¿no? ¿Ok? Y normalmente un soberbio también posee, dice, el vicio de la soberbia, comportándose como si sus opiniones, logros o capacidades estuvieran por encima de los demás. Yo sé mucho, o yo tengo mucho, ¿verdad? O yo he vivido mucho, a mí nadie me va a enseñar, ¿verdad? Y la persona soberbia, aunque no lo diga, con sus actitudes lo va a manifestar, ¿sale? Pero esa es la definición de un soberbio. Es lo que una persona soberbia siente de sí mismo, que él puede, que él hace, que puede, y que tiene, por decir que tiene el mundo en sus manos, ¿no? Y quizás no necesariamente con dinero, pero a lo mejor en conocimiento, a lo mejor en otra cosa, piensa que siempre está por encima de los demás. Entonces creo que el Señor aquí, el profeta Jeremías, ¿verdad? Es una palabra que hay para Moab, es como un juicio, y el Señor aquí está hablando, pues, sacando a luz lo que había en el corazón de Moab, ¿verdad? Esta nación que dice que era muy soberbio, porque se creían estar por encima de los demás. Hay otra palabra que viene ahí, que dice, a ver cuál sigue, hermanos, arrogante. La arrogancia, hermanos, es una actitud de soberbia, dice, y orgullo excesivo que lleva a una persona a sentirse superior a los demás. Suena casi igual, ¿verdad? Pues lo digo yo porque casi está similar. Quien actúa de forma arrogante suele comportarse con desprecio, altivez y prepotencia. Aquí como que ya le agrega un poquito más, prepotente. Cuando va a hablar con presunción,
como que aparentemente como quizás con autoridad, pero va a hablar a lo mejor quizás por los demás y va a hablar como que tiene la razón de todo y con palabras antisonantes, ¿no? Entonces ahí dice exigiendo privilegios o atención que no le corresponde, basándose en una falsa autoimagen de perfección. También va a exigir, dice, privilegios. Si yo tengo años en la iglesia, ¿por qué a mí no? ¿Sí me explico? A ver si me va a entender por dónde voy, ¿eh? Si derecho de antigüedad, si yo sé más, yo esto, o yo hice aquello, yo di aquello. ¿Sí me explico? Seguimos. Entonces, fíjense, vamos a ver. En otras palabras, la diferencia entre soberbia y arrogancia, pues son las dos palabras que vamos viendo. Soberbia es un sentimiento interno, íntimo, de superioridad y de autosuficiencia. Es como que es el sentimiento el que es soberbio. Pero la arrogancia es la manifestación externa de esa soberbia, a través de actos, palabras, gestos y conductas que buscan rebajar al resto. ¿Sale? Entonces, en otras palabras, y básicamente, una persona soberbia o que tiene soberbia es que lo tiene en el sentimiento, lo tiene como guardado, como que está ahí dentro de su corazoncito ahí. Es el sentimiento. Pero la arrogancia ya es la manifestación, ya las caras, las palabras, cómo actúa, qué es lo que dice, todo eso ya. Sí, ven un poquito la diferencia. Entonces, con razón, digo, hubiera dicho este texto, nada más hubiera dicho: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy arrogante, y se acabó, pues, ¿no? Hasta ahí. Ya. Se hubiera ahorrado el escritor las demás palabras, pero también siguen otras, dice altivo y altanero, y orgulloso, dice también, ¿verdad? ¿Sí me explico? Soberbio, arrogante. Ahora vamos al orgulloso. El otro tercer término que viene ahí dice orgulloso. Vamos al tercer término. El término orgulloso tiene un doble significado. Como que aquí me gustó más porque como que no nos dice tan feo. Dice que el término orgulloso tiene dos fases o dos partes. Una parte positiva y una parte negativa. El orgulloso, por decirlo así, en la parte positiva, alguien puede decir: yo me siento orgulloso de mi hijo porque sacó 10 en la primaria. ¿Y es malo que la persona se sienta contento del logro de su hijo? Pregunto, ¿será mal? Pues no, porque es algo bonito, no está mal. Y que yo diga: la verdad, me siento orgulloso de mi hermano Bani porque está perseverando. Me siento contento, me siento orgulloso de mi hermana Marta, de mi hermana Esther, porque ya la hermana Esther pasa a dirigir, o que llegue a predicar, ya pasa a predicar, o cosas. Diga, yo me siento orgulloso, ¿sí o no? No sé si han dicho eso. O cuántos también han dicho: yo me siento orgulloso de tener un Dios poderoso. ¿Sí me explico? O sea, entonces hay dos implicaciones, una parte positiva y una parte negativa. Pero en la parte negativa, hermanos, es donde está el problema. Y en este caso del texto, en el caso de Moab, la descripción es el ser orgulloso, pero en lo negativo. Y vamos a ver por qué. ¿Sale? Porque entonces, en el término orgulloso, en el significado positivo, hermanos, describe siempre una actitud negativa de superioridad, ¿sí? ¿Sí? En el caso positivo, es un sentimiento, vale la redundancia, es un sentimiento positivo de satisfacción por el logro de alguien. O sea, yo me siento orgulloso de ver a mi hermano que va creciendo, va adelante. Me siento orgulloso de tener un pastor así, algo así, ¿me explico? O sea, es algo bonito, es una parte buena. Muchas veces esa parte buena del orgullo es lo que a veces te motiva a seguir adelante. O sea, tu orgullo, tu dignidad o la autoestima que tú tengas. Esa es la parte positiva, que dices: voy a echarle ganas porque yo puedo. ¿Sí? Tiene que ver con el orgullo positivo. ¿Sí? Pero en el negativo no. En el negativo, y es lo que tenía Moab, es la decisión negativa. Bueno, vamos a ver algunos rasgos, ¿no? Entonces decíamos que el orgulloso tiene dos caras distintas, dos partes, positiva y negativa. La positiva se refiere también a una sana autoestima y satisfacción por los logros propios o ajenos, ya lo dije hace un momento. O por el otro lado, es
exceso de soberbia y arrogancia. Esa es la parte negativa, que genera barreras en relaciones interpersonales. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir. Todavía hay más aquí. Vamos a ver algunas características sobre el orgullo positivo. Fíjense, el orgullo positivo fomenta la confianza, fomenta la motivación y autorrespeto, es lo que decía hace un momento. En la práctica, te permite reconocer tus fortalezas sin necesidad de pisotear o compararte destructivamente con nadie más. También se manifiesta cuando te sientes feliz o estás pleno en los triunfos de un ser querido, es lo que ya les comenté, ¿verdad? Estás feliz, estás contento, te sientes orgulloso de aquel o aquella persona por sus logros, o tú porque estás motivado y tienes autoestima. Pero en lo negativo, para que quede más claro, el orgullo negativo, que es similar a la soberbia, dice que es el exceso de estimación propia, que lleva a sentimientos de superioridad. Actúa como un mecanismo de defensa para ocultar inseguridades. Las personas orgullosas, y los psicólogos dicen que una persona orgullosa tiene ese problema, ese efecto de ser inseguro. Como es inseguro, siempre pone barreras y límites de: yo tengo dinero, yo acá, nadie me toca, yo sé. Siempre va a querer creerse que puede y hace más que los demás, y que nadie lo va a quitar de su lugar, ¿verdad? Ese es el orgulloso, ese es el orgullo negativo, ¿sí? No sé si nos estamos entendiendo aquí en esta enseñanza acerca de este tema. Y a lo que quiero llegar, apenas vamos para allá. Características del orgullo negativo: impide aprender los errores, no te deja aprender. Cuando hay estamos orgullosos en esa parte negativa, nos impide aprender de los errores. Limita la empatía, o sea, yo no puedo sentir bien de ayudar a otro hermano, de compartir con él, y suele generar conflictos. Entonces esas son señales de alerta. A una persona soberbia le cuesta mucho pedir perdón. O sea, una persona orgullosa, porque es sinónimo, ahora ya vamos que son sinónimos. Necesita tener siempre la razón y se le dificulta aceptar críticas constructivas. Una persona orgullosa, en el aspecto negativo, hermanos, si yo le digo, por ejemplo, a la hermana Marta, no me confundo con Esther. Hermana Marta, es que la verdad, Dios no la llevó para cantar, pero ella pasa a cantar. Y yo le digo: Dios no la llevó para cantar, ¿verdad? Y ella se va a sentir mal. Si es orgullosa, ella no va a aceptar esa crítica. Pero si ella es humilde, dice: creo que no, ¿verdad? Creo que no, pues cada quien tiene su don, va a decir la hermana. Es una crítica constructiva. Alguien le puede hacer un análisis a Esther. ¿Sabes qué, Esther? La verdad es que yo he visto de ti, Esther, y creo que te falta madurar en esta área, como cuando haces el talento, como que veo que no le echas suficiente sal, y que te está haciendo un análisis. Mira, la próxima vez, mira, te doy un consejo. Te puede decir alguien: no, hazle así, hazle acá, y vas a que te va a quedar mejor. Si ella es orgullosa, va a decir: ¿qué me va a decir? Si a mí la que me enseñó es mi mamá, yo lo hago como hace mi mamá, a mí me sale bien, mi esposo le gusta, pero a alguien más, a lo mejor, o 2, 3 personas van a decir: no, es que hazle así. Y no acepta una crítica constructiva, un consejo, le molesta. Entonces quiere decir que hay un poco de orgullo negativo en su corazón. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Pero, hermanos, y después de estar analizando los puntos y cada definición, que faltan 2, me voy dando cuenta: como que yo sí soy medio orgulloso, soy un poco arrogante, no. Hijo, no lo muevas, papi, tiene una cámara, hijo. Ok. Entonces, seguimos con 2 términos más. Altivo, dice el texto. Vamos a ver lo que dice ahí. Después de orgulloso, ¿qué dice? Altivo. ¿Quién es un altivo? Altivo es una descripción, es un adjetivo que describe a una persona que muestra un gran orgullo, ¿sí? A menudo adoptando una actitud de superioridad, soberbia, desdén hacia los demás. Igual suena similar. También puede referirse a cosas que son muy elevadas, como una montaña o una torre. Altivo. Entonces a lo mejor nosotros podemos mirar a los demás y de repente decir: ese hermano como que es medio altivo.
No es porque sea alto físicamente, sino porque como habla, como hace, como dice, como trata a los demás. Dice, es bien altivo ese hermano, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es una descripción que nosotros podemos darle a una persona que dentro de su corazón, ¿qué hay? Soberbia. Que manifiesta, ¿qué? Arrogancia. Que se cree superior a los demás. Hay un texto que viene a mi mente, hermanos, que no lo anoté, donde Pablo nos está diciendo que todos nosotros tenemos que ver a los demás, o sea, al revés, superior ellos a nosotros mismos. O sea, decir yo no soy nada sin el Señor. Yo, lo que tengo, lo que soy, es gracias al Señor. Mi hermana Esther está encima de mí, hermano Bani, mejor que yo, hermano. Así, tenerlos en esa mente y no menospreciarlos. ¿Me explico? No hacerlos sentir mal y menospreciarlos y verlos de lo más peor. No. Al contrario, Pablo dice que ver a los demás más grandes que nosotros. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros somos humanos, tenemos a veces defecto de carácter y lamentablemente a veces nosotros, por el dinero, por nuestra posición social, no sé, años, pensamos siempre a veces que sabemos más, que tenemos más. Y repito esto porque quiero que quede claro, hermanos, este tema del orgullo, la soberbia, y a ver si nos vamos entendiendo hacia dónde quiero aterrizar con esto. Entonces seguimos. Por último, altanero, dice, es la última palabra que dice aquí, altanero de corazones. Dice que altanero califica a una persona que muestra orgullo excesivo, soberbia y una actitud de superioridad frente a los demás. Suena igual casi, pero lo que no entiendo es por qué lo dice una y otra vez. Es porque en realidad Moab sí era soberbio y muy altanero, veía a los demás y los menospreciaba, y hay un juicio de parte de Dios sobre Moab. Acuérdense que hay muchos textos que dice que el Señor, ¿verdad? Menosprecia al altivo lo mira de lejos, dice. Dios no quiere las personas orgullosas, hermanos. Pero muchas veces como que lidiamos con esas cositas, ¿verdad? En el carácter. Entonces, ¿qué más dice? Que quien es altanero suele mirar a otros con desdén, o sea, menosprecio, considerándose mejor o más importante, lo que a menudo se traduce en un trato descortés o irrespetuoso. A lo mejor si usted le ha tocado de algún familiar, alguna persona, incluso algún hermanito, que a lo mejor le ha pasado con desprecio, ¿verdad? Que le ha mostrado falta de respeto, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que tiene orgullo, soberbia, son arrogantes. Y lamentablemente, y qué triste es que muchas veces un liderazgo o algunos hermanos o predicadores lleguen a tener estas cosas en su corazón, que es lamentable. Pero fíjese que justamente por eso es que ahora podemos entender el por qué Dios tuvo que desterrar a Lucifer del cielo. Porque según la revelación de las Escrituras, él quiso ser igual a Dios. Si nosotros nos vamos a un pasaje en la Biblia, ahí en Isaías 14, 13 al 16, hermanos, si quieren buscarlo mientras lo leo aquí, yo ya lo tengo listo acá. En Isaías 14, 13 al 16, con tal razón el Señor sacó a Lucifer del cielo. ¿Por qué? Porque halló en su corazón maldad, soberbia, orgullo. Y vean lo que dice este pasaje. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así dice este texto. Está hablando, hermanos, de Satanás cuando era un ángel en el cielo, que él quiso ser igual que Dios. O sea, se le subieron los humos, decimos. Él quiso ser igual a Dios, ¿sí? El Señor lo hizo hermoso, pero se le subió el orgullo. Yo me imagino que él, como era tan bonito y cantaba bonito, porque dice que Dios lo creó para alabarle, yo digo que a lo mejor cantaba bonito,
Y dice que fueron creados instrumentos. No tengo el texto, pero cuando él fue creado, dice que se crearon instrumentos musicales en su creación de él, para que adorara a Dios. Entonces yo me imagino a Satanás en el cielo cantando, cuando era un ángel hermoso, cantando tan bonito, hermanos, tan afinado, tan hermosa su alabanza al Señor. Entonces los demás ángeles lo admiraban y decían: wow, Lucero canta tan hermoso, qué voz, Dios lo hizo tan hermoso, qué bello querubín, porque era un querubín. Entonces de repente él empezó a: no, pues es que Dios creó hasta instrumentos cuando yo fui creado también, canto muy bien. Y lo admiraban de tal manera, hermanos, que dice la Biblia que fueron desterrados una tercera parte de ángeles con él, porque ya tenía gente, ya tenía su partido hecho. Lo admiraban. Entonces, hermanos, por ese orgullo, por la soberbia, él fue desterrado. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Justamente ahora vamos entrando poco a poquito ya, para ir aterrizando. A lo mejor me estoy tardando en esta parte de la explicación de las definiciones, pero miren, justamente por eso es que muchas veces nosotros batallamos con las amistades, a veces dentro de la iglesia, a veces en la familia, a veces en un trabajo, en algún lugar donde tenemos que compartir, ¿verdad? Convivir con los demás. A veces no encajamos bien, quizás porque a veces somos orgullosos, ¿verdad? Por ese orgullo a lo mejor no podemos tener una empatía, una amistad con los demás. Y a veces tenemos que estar aparte, o se hace que nos saquen por ser así, o nosotros solitos nos vamos, porque dices: es que no están a mi nivel, mejor me voy. Yo creo que Satanás se sintió feo al ser desterrado. Sin embargo, después yo creo que él, como ha actuado ahorita, que quiere destruir a la humanidad, a la creación del Señor, al ser humano, como ha actuado ahorita, pues dirán: me voy, total. Y ha hecho de las suyas, porque hay arrogancia, altivez en su corazón. Y eso mismo, hermanos, que Satanás sintió, es lo que le mete al corazón del ser humano. Es lo que hace el enemigo. ¿Qué es lo que siembra? Soberbia, arrogancia. Hay muchas divisiones a veces en las iglesias, en las familias. ¿Ha visto usted a veces familias numerosas o amistades, y de repente ¡pum!, se pelean, se dividen? ¿Por qué? Porque a veces hay arrogancia, hay soberbia. Pero fíjese cuál es el fin que llevó a Lucifer por su arrogancia. ¿Cuál es el fin que tuvo? Ser desterrado de la gloria del tercer cielo, hermanos, ¿no? Bueno, seguimos. También podemos entender el por qué la Biblia en repetidas ocasiones nos enseña que Dios rechaza al soberbio, al altivo, al arrogante. Dice el Salmos 138:6. ¿Qué dice? Porque Jehová es excelso, Él es grande, Él es alto, sublime, y atiende al humilde, mas al altivo mira lejos. Y pues ahora sí que Dios no está hablando ahí, ¿no? Dios no está hablando. Ahora veamos lo siguiente, hermanos, ya para ir aterrizando. Ya vamos de bajaditas. Vamos a lo siguiente ahora. ¿Cuál es el destructor número uno de la iglesia? Y justamente es el tema, vean que yo le compartí al hermano Pani del tema, que hay un destructor número uno de la iglesia. Yo no lo había entendido. Yo siempre dije: es que el diablo, sí, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero sabe una cosa: si nosotros no nos damos cuenta de que el orgullo es lo que hace que destruya la iglesia, y no necesita el enemigo meter tantos demonios, pues, o sea, tantas cosas, meter sus narices. Uno mismo, si uno deja que el orgullo, la soberbia crezca en su corazón, vamos a tener pleitos y no va a crecer, y vamos a tener problemas. ¿Me explico? Con los hermanos, con la familia, en nuestro matrimonio. Entonces, no, yo ahorita voy a ir a eso, ¿no? No solamente, hermanos, porque la iglesia no solamente es nosotros que estamos aquí. La iglesia empieza desde casa, ¿sí? O sea, nuestra primera iglesia, yo como hombre, como varón, mi iglesia es desde mi casa. No tenemos aquí muchos caballeros, no vino José Juan, a otros hermanos. Pero hermanos, mi iglesia es de casa.
Y si en mi iglesia, en mi hogar, permito cosas, sí hay peligro. Sí, hay peligro. Vamos a ver por qué. Entonces, es el número 1, por eso. Entonces, el destructor número 1 de la iglesia es el orgullo, hermanos. Es el orgullo negativo. El orgullo es considerado, como les decía hace un momento, uno de los mayores peligros para la unidad. ¿Se sabía? Y el propósito de una congregación. Es un peligro el orgullo para que la iglesia esté unida. Es un peligro para los matrimonios que están juntos. Es un peligro el orgullo, hermanos, para el propósito de tu vida en el Señor. Cuando se siembra o se arraiga el orgullo en el corazón de las personas, destruye los matrimonios, destruye las personas, destruye la iglesia, y de formas muy específicas. Vamos a ver en qué formas destruye el orgullo a la iglesia. 3. Número 1, hermanos, crea una ceguera espiritual. Eso es lo que hace primero cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, arrogancia, altivez. Crea una ceguera espiritual. ¿Sabe? Entonces, cuando crea una ceguera espiritual, ¿qué es lo que pasa? Impide, hermanos, reconocer los errores. Como les decía hace un momento, le repito otra vez, se lo vuelvo como que a recalcar. Si vamos a hablar desde la casa, de ahí vamos a hablar a la iglesia. Pero en la casa, a veces nosotros cometemos errores. A lo mejor aquí no tantos, hay como que aquí, que no me vean cómo soy, ¿verdad? Pero a lo mejor en la casa, ahí mostramos ciertas aptitudes. A veces que te enojas, estás cansado, estás estresado, estás estresada, estás, ¿verdad? Con los quehaceres, ¿verdad? Y cometiste algún error y dices, no, yo no dije nada, yo no hice nada, ni me acuerdo. Te crea una ceguera espiritual. Si permitimos el orgullo, impide reconocer errores. Impide también aceptar la corrección, lo que dije hace un momento. Cuando hay orgullo, hermanos, impide aceptar la corrección. ¿Qué más? Impide pedir perdón. ¿Sí? Disfrazando soberbia como defensa propia. O sea, tú te defiendes, tú dices que yo no soy orgulloso, pero te defiendes. ¿Alguien te va a corregir en algo? No. No sé, yo no hice. ¿No? ¿Sí me explico? Pero desde el hogar. Ahora, si eso se va a la iglesia, a veces, hermanos, como somos tan humanos y cometemos errores, podemos tener un detalle con algún hermano, porque a veces trabajamos en el talento, hacemos culto unido y vemos a los hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto y lo otro, y de repente, ¿verdad? Tú quieres darle un consejo, una corrección a alguien, como puse el ejemplo hace rato con Esther. Y cuando hay orgullo, hermanos, ceguera espiritual no te deja, hermanos, aceptar corrección, no te deja pedir perdón, ni mucho menos perdonar. ¿Sí me explico? Por eso decía el tema que el destructor número 1 de la iglesia es el orgullo. Hasta ahora voy entendiendo por qué. ¿Qué más? 2. Trae juicio y crítica. ¿Sabe? El orgullo hace que las personas se sientan superiores. Hace juzgar a los demás con dureza. Cuando estamos orgullosos y nos sentimos altaneros, que nunca hemos pecado, que somos bien santos, ¿qué es lo que hacemos? Ay, ese hermano no puede, siempre se cae. Ay, ese hermano de plano que no arma, no le echa ganas. ¿Sí me explico? En vez de ponernos en su lugar y a lo mejor en su situación, porque cada quien tiene un carácter, una forma diferente, y motivarnos y ayudarnos para seguir adelante y no menospreciar a aquel que es más débil, porque todos somos diferentes, hermanos. Unos crecen más lento, otros crecen más rápido, no todos somos iguales. ¿Sí me explico? Y tenemos que tener comprensión y apoyarnos y ayudarnos, ¿verdad? Y lejos de juzgar y condenar y criticar, es ayudarnos, verlos a ellos superiores, verlos con amor. ¿Sí me explico, hermanos? Y entonces, por eso es que digo que si el orgullo entra, muchas veces destruye las iglesias. Yo la verdad, aquí la mayoría conocen del Señor, ustedes, hermanos, pero lamentablemente me pasó una situación muy difícil hace 15 años y la congregación, me cambié en casa del alfarero, ustedes ya conocen. Me cambié, llegué a casa del alfarero, y como al año, en la iglesia donde estaba yo antes,
que se divide en tres partes, en tres grupos. La asociación se quedó un lugar como era como una galera, y ahí hicieron cultos. Y el templo, que eran junto con la galera, que estaban creciendo, hicieron una galera grande, se adueñaron del templo. Y ahí se quedaron y se quisieron salir de la asociación, lo que decimos cobertura. Y el pastor que estaba en ese tiempo no quiso aceptar una disciplina por X motivo, que después contamos esta triste historia. X motivo, ya no quiso aceptar una disciplina, una corrección, agarró y se enojó y que se va. Ya no quiso aceptar corrección. Pasó el tiempo, y ¿qué cree? Ahí, como tenía muchas amistades y hermanos en el norte y posibilidades, empezaron a levantar una misión. Y ahorita pues sí, está la iglesia grande. Se dividió en tres, hermanos. Qué triste. Por la arrogancia, por el orgullo. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del corazón decir, no, ya, yo no acepto que me corrijan. ¿Me explico? Y los otros, no, nosotros nos vamos con él porque él ha estado con nosotros más tiempo y él nos cae bien. Y estos no, mejor que se queden. No, ya no queremos nada con la relación. Y un pleitazo, ¿me entiende? El orgullo, la soberbia. ¿Ya? Entonces, hermanos, vea lo que provoca, hermanos, el orgullo en el corazón del ser humano. ¿Qué más? El orgullo, dijimos que trae juicio y crítica, estamos en el 2. Hace menospreciar el caminar de sus hermanos. Menosprecia a aquel, ¿verdad? Que llegó nuevo o que está sirviendo en tal área. Por último, 3, falta de unidad. ¿Sabe? Fomenta las divisiones. Creo que me estaba saltando el testimonio. Dios no está de acuerdo con tantas congregaciones que se dividen, hermanos, y cada una cree tener la razón. Yo digo, en el cielo habrán departamentos. A ver, aquí se van los bautistas, aquí se van los pentecostales, aquí se van los de aquí, del hermano acá. No va a haber, hermanos. Por eso le digo que en el cielo no va a entrar arrogancia, no va a entrar gente con altivez, no va a entrar gente que diga, yo sé más, yo puedo más, yo conozco más, yo tengo más años. No hay, hermanos. Si nosotros no ponemos, hermanos, a querer pelear. Acuérdense que 2 de los apóstoles se acercaron al Señor y le dijeron, a ver si se acuerdan quién era. Se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, cuando restaures el reino y cuando gobiernes, queremos sentarnos, Él a tu derecha y yo a la izquierda, junto contigo. Y el Señor le dice, esto no les compete y no es el momento y no tengo por qué decirles. O sea, no es el lugar. Entonces, ¿qué más? La falta de unidad, dijimos. En la congregación también existen divisionismos, grupos pequeños. Y sabe que también muchas veces cuando hay orgullo, hermanos, justamente en el seno del hogar se desata una serie de problemas por orgullo, pleitos en el hogar desde el matrimonio. Ahorita no hay muchos matrimonios, aquí somos pocos matrimonios, pero hermanos, hay tantos. Si un matrimonio está dividido, están pleitos, no va a haber un buen resultado dentro de la iglesia. Entonces, decía un hermano, un amigo, matrimonios fuertes, iglesia fuerte. Si hay un matrimonio que siempre están peleando quién es mejor, él y ella, ha habido eso, o quién tiene más, quién tiene menos, o quién tiene la razón, hombre y mujer, no va a funcionar para bien. Y eso también hace que en la iglesia haya problemas. ¿Sí me explico? Vamos aterrizando, hermanos, esta enseñanza es más una enseñanza, ¿no?, sobre el orgullo. Hay problema, hermanos, desde el hogar y afecta en las iglesias. ¿Sabe? Hasta ahorita me doy cuenta de algunas más cosas que Dios nos va enseñando sobre el orgullo. Hay un texto que dice en Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Efesios 4:2. El Señor nos está diciendo que tenemos que soportarnos, pero cuando hay orgullo en el corazón, a veces decimos, ¿yo por qué voy a estar soportando a aquel? ¿Por qué la voy a estar soportando a ella? A ver. Pero ¿quién se puede poner en contra de lo que dice la palabra? A ver, ¿quién? ¿Usted puede ponerse en contra de lo que dice la palabra? A veces nosotros decimos, pero ¿por qué tengo que soportar? ¿Por qué tengo que aguantar? ¿No he escuchado a veces a decir a los hermanos, ay, tengo que aguantar a mi esposo, tengo que aguantar a mis hijos, tengo que aguantar a mi esposa, ya me cansó?
tengo que aguantarlo. Y la palabra dice: sopórtese con paciencia unos con otros. Hay veces, de verdad, voy a ser honesto, hermano, pero hay veces que yo tengo un nene de 3 años, es muy inquieto, mi hijo, es muy hiperactivo, muy listo, y no está quieto, él está para acá, para allá, hermanos, y de ahí tengo que ser paciente. Ahí viene la Bendy, ahí viene la bendición, Gamaliel, hijo, ahí viene mi hijo, él es muy inquieto, pero tengo que amarlo y ser paciente con él. Y a veces se nos acaba la paciencia. ¿Sí le ha pasado, no? Somos humanos, pues hay que reconocerlo. Ay, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Pero eso también pasa en la congregación. Hay cosas que nosotros podemos quizás observar de los demás y podemos decir: ay, es que la verdad no la arman. Ya se acabó mi paciencia, no puedo. Ok. Entonces decíamos que falta unidad. También hay chismes y favoritismo por orgullo. Y gira en torno a la exaltación del yo, y no hay lugar para el servicio mutuo. Por último, hermanos, en conclusión, cuando hay orgullo en el corazón, hermano, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que por orgullo a veces no queremos buscar a Dios como es, no queremos amar al hermano, al prójimo. Cuando tenemos orgullo en el corazón, nosotros nos creemos autosuficientes y que podemos y que no necesitamos de los demás. Por orgullo es que no crecemos en nuestra vida espiritual, porque a veces ni queremos, pues, por orgullo, ¿sí? Pues el orgullo nos detiene a servir e involucrarnos más en las cosas de Dios. El orgullo hace que pensemos lo peor de los demás, ¿sí? ¿Cuántas veces pensamos que no necesitamos de los demás? ¿Cuántas veces ha pensado? ¿Cuántas veces a veces lastimamos a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, nuestros hermanos, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo? Porque a veces podemos expresar palabras que no deben ser correctas. ¿Cuántas veces hemos sido orgullosos y no perdonamos o pedimos perdón a los que ofendemos? Por orgullo, hermanos, a veces ni quieres involucrarte en nada, no quieres hacer nada porque mejor que lo hagan, porque ellos saben hacerlo mejor puro pleito, mejor. Sí ha pasado a veces. No digo que aquí, hermanos, es una enseñanza. Y Dios a lo mejor nos está preparando para lo que viene en un futuro, hermanos. Y tenemos que estar listos. Yo siempre digo, pues tenemos que estar listos, porque si no estamos listos y va a venir la gente, tenemos que estar listos cuando vengan las almas. ¿Me explico? Preparados para recibirlos y enseñarles y guiarles en el camino a las almas que vayan a llegar después. Y no queremos, hermanos, que perjudiquen. Y este tema también, hermanos, es más enfocado también a un punto de sanar el corazón, que muchas veces, hermanos, batallamos en el hogar y nosotros como personas. Así, hay gente que a lo mejor sí nos desprecia, y hay gente que a lo mejor sí nos rechazan, a lo mejor sí nos ven mal, pero porque nosotros hemos creado ese problema por orgullo, por la soberbia, por ese problema, ¿verdad?, de carácter. A lo mejor nosotros mismos lo hemos provocado, pues, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a orar al Señor esta noche. Ya voy concluyendo. Y prácticamente el reconocer. A mí me ha costado mucho reconocer, hermanos, ciertas actitudes, ciertas maneras de actuar, ¿verdad? Y entonces, como yo les decía al inicio, hermanos, siempre cuando vamos a probar un tema, porque Dios nos va a hablar a nosotros primero. Pues mi esposa es testigo, ¿no? Cada quien tiene un carácter diferente, cada quien tiene una forma de ser. Y hermanos, en el hogar y también en la iglesia, hermanos, tenemos que ceder a veces, tenemos que, pues finalmente, ser humildes, que eso es lo contrario al orgullo. Ser sencillos como Jesús. Porque imagínense que el Señor tomara la actitud soberbia, decir: ¿para qué voy a morir por esto si no me van a amar? ¿Para qué voy a morir por ellos si me muero por ellos y me van a rechazar otra vez? Me van a dar la espalda. Yo tengo a los ángeles que me adoren, ¿yo para qué necesito más? Imagínense que el Señor dijera eso, hermanos. Imagínense cómo estaría el mundo. Pero el Señor no fue así. Jesucristo en Filipenses escribe, ¿verdad?, que Él dio su vida por nosotros, se entregó por nosotros, hermanos. Se humilló, se hizo hombre, fue a la muerte, una muerte tan sangrienta, hermanos, una muerte tan dolorosa, para que tú y yo seamos salvos.
Y en Isaías también dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, pero menciona ahí una descripción que él fue como un cordero mudo, dice. Sufrió, no abrió su boca, lo golpearon, lo lastimaron por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer, hermanos? En cualquier circunstancia, porque yo les decía esto de iglesia desde el hogar, pues desde la casa, que es donde batallamos. Es como que tengo a mi esposa y no voy a dejar mentir. Dios me está hablando a mi corazón, Dios me está enseñando esas cosas. Diga, con razón, ¿verdad? Dios está hablando a mi vida, Dios está hablando a tu corazón. Y no permitas, si tú no, mi hermano, mi hermana que estás aquí, tú no eres orgulloso, pero no permitas que en algún momento entre, ¿sabes? Yo les decía a unos hermanos hace poco, les decía, yo cuando empecé mi vida cristiana he sido una persona calmadita, no me gusta renegar, no me gusta estar comentando cosas o estar diciendo tantas cosas. Yo era calladito, sencillo, humilde, estoy aprendiendo. ¿En qué momento perdí el curso y de repente creí que yo sé todo? ¿En qué momento me desvié? Dije yo. Y creer que uno lo sabe o que lo puede todo y que no necesitas cosas más y que tú siempre puedes ir a superior. Digo, Señor, estoy batallando con el orgullo. Entonces, sáname, Señor, ayúdame. Porque si esto sigue así, destruyo mi vida, destruyo mi hogar, deshago todo y a lo mejor me vuelvo a apartar de la iglesia. ¿Sí me explico? El orgullo es muy malo. Esa parte negativa, la soberbia, la arrogancia es mala, hermanos. Por tal razón, este juicio en Jeremías, en el texto que empezamos, capítulo 48, Jeremías, hay un juicio que Dios da sobre Moab. Por tal razón hay un juicio sobre Moab de destrucción. ¿Por qué? Por altivez. Y yo no quiero que sobre mi vida venga eso. Tú tampoco, ¿verdad? Entonces, hermanos, si hay algo que tú tienes que perdonar, o hay alguien, perdón, que tienes que perdonar, hazlo. Perdona a esa persona. ¿Sí? Si Dios nos ha dado oportunidades, ¿quiénes somos nosotros para no darle oportunidad a los demás? ¿Sí? Ustedes son más grandes que yo, los que estamos aquí, la mayoría. Hermanos, vamos a aprender, vamos a hacer las cosas. Esta enseñanza, hermanos, que estoy compartiendo con ustedes, que no sea de en vano, que podamos entender, ¿sí?, hasta dónde puede caer el orgullo en el corazón del hombre. ¿Sí? Amemos a nuestros seres queridos, amémonos como hermanos, sigamos adelante, hermanos. No permitan que el orgullo entre en su corazón. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor un momento. Yo sé que el calorcito, como les decía un momento, a veces nos cansa y nos fatiga. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, esta palabra, esta enseñanza sobre el orgullo. No permitamos. Habla con el Señor. Vamos a orar al Señor. Dile al Señor, no permitas que yo sea orgulloso, soberbio. Amén, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Hable con el Señor. Padre, en esta hermosa tarde te doy gracias. Gracias por este tema, esta enseñanza, Señor, sobre el orgullo, Padre, sobre la